Hola, este es el vídeo 9 del tema 6 de análisis numérico matricial 2 del curso de métodos numéricos. En este vídeo vamos a estudiar el método de Jacobi que permite calcular todos los autovalores y autovectores de una matriz simétrica. Como hemos visto en las secciones anteriores, existen métodos como el de la potencia y la potencia inversa que permiten calcular el autovalor máximo y el autovalor mínimo de cualquier matriz, pero no permiten calcular todos los autovalores y autovectores, ¿no? En el caso de que la matriz sea simétrica, como vemos, este método de Jacobi permite calcular todos los autovalores y todos los autovectores de una matriz. Y como veremos, lo que intenta el método de Jacobi, su estrategia es ir convirtiendo una matriz simétrica en una matriz diagonal mediante operaciones que no cambian los autovalores de la matriz, ¿no? Entonces, en el caso de tener una matriz diagonal como esta que se ve aquí, es decir, que todos los elementos son cero menos los elementos de la diagonal, entonces los autovalores son simplemente los elementos de la diagonal. Y los autovectores, para cada autovalor, es simplemente los vectores de la base canónica, es decir, que el autovector asociado al autovalor lambda k es el vector que tiene todas las componentes 0 menos la componente k décima que vale 1. Entonces, los autovalores y autovectores de una matriz diagonal es trivial, ¿no? Entonces, la estrategia del método de Jacobi consiste en ir transformando la matriz A simétrica en otras matrices que también van a ser simétricas, que se van a ir acercando a una matriz diagonal. De tal manera que al final del proceso, pues en esas matriz diagonales encontraremos los autovalores. Entonces, la idea principal que subyace a este método es que si yo tengo una matriz A y tengo una matriz R y hago la operación R-1 A por R, pues esa operación no cambia los autovalores de A. ¿Por qué? Porque si tengo un autovalor de la nueva matriz R-1 a R, que viene dado por la relación de que R-1 a R por X es igual a lambda X, pues si paso el R-1 a este lado, pues obtengo esta relación que lo que me dice es que el lambda sigue siendo un autovalor de A, pero para el autovector Rx en lugar de para el vector X. Es decir, que el lambda no cambia, es decir, el autovalor no cambia, y el autovector pues se va transformando multiplicando por la matriz R, ¿no? Entonces, para hacer esto algorítmicamente, pues se utilizan matrices R que sean lo más sencillas posibles. Entonces, en particular, se utilizan matrices de rotación que en dimensión 2 tienen la forma coseno de alfa, seno de alfa menos seno de alfa, coseno de alfa. Entonces, esta matriz en dimensión 2 representa una rotación de ángulo alfa del vector X. Y esta matriz tiene una ventaja importante, es que su inversa no hay que calcularla, es simplemente la traspuesta. Y esto físicamente es razonable porque la inversa de una matriz de rotación es hacer la rotación de ángulo inverso, y si cambiamos alfa por menos alfa, pues simplemente los cosenos quedan igual y los senos cambian de signo. Cuando trabajamos en matrices de mayor dimensión, pues las matrices de rotación siguen funcionando, lo que cambia es que tenemos que poner los cosenos y los senos en los sitios adecuados, ¿no? Por ejemplo, esto representa una rotación en el eje XY, esto en el eje XZ y este en el eje YZ. Entonces, como vemos, pues en función de dónde coloquemos los cosenos y los senos, que siempre los cosenos van en la diagonal y los senos pueden ir en los elementos fuera de la diagonal, pero digamos en la misma fila y columna que llevan los cosenos. Así construimos estas matrices de rotación especiales, ¿no?
Entonces veamos cómo funciona esto para una matriz de 2 por 2. Entonces esta operación consiste en coger la matriz de rotación esta, multiplicarla por la derecha con la matriz A y por la izquierda con la matriz traspuesta de rotación. Entonces, si hacemos operaciones, lo que nos queda es esta matriz que está aquí y a nosotros lo que nos interesa es que el elemento que está fuera de la diagonal sea igual a 0. Es decir, que si nosotros igualamos esto a 0 y despejamos, nos queda la siguiente condición sobre el ángulo, que la tangente de 2 veces el ángulo que tenemos que aplicar para conseguir que sea 0 el elemento no diagonal, cumple que la tangente de 2 alfa es igual a 2 veces el elemento que queremos hacer 0 dividido por la diferencia de los elementos diagonales que corresponden, ¿no? En este caso el A11 y el A00. Si aplicamos esto, por ejemplo, a la matriz 1,1, pues obtenemos que la tangente de 2 alfa va a ser igual a 2 por A01, como el A01 es 1, pues sería 2, y A11 menos A00 sería 1 menos 1, que es 0. O sea que nos queda tangente de 2 alfa igual a 2 partido por 0, que es infinito. Entonces la tangente de infinito es el arco tangente de infinito es pi medio. Como pi medio es igual a 2 alfa, significa que alfa es igual a pi cuarto. Con lo cual nuestra matriz R, que es esta que está aquí, pues sería coseno de pi cuarto, que es raíz de 2 partido por 2, menos seno de pi cuartos, que es menos raíz de 2 partido por 2, seno de pi cuartos, coseno de pi cuartos. Entonces, cuando hacemos la operación esta, para ese ángulo en concreto, obtenemos que hemos transformado la matriz en la matriz 0002. Entonces, eso significa que el 0 va a ser un autovalor y el 2 va a ser el otro autovalor. Entonces, ya tenemos los autovalores de la matriz, que serán 0 y 2, y los autovectores de la matriz van a venir dados por la matriz R, de tal manera que esta primera columna va a ser el autovector asociado al 0 y esta segunda columna va a ser el autovector asociado al 2. Si vemos esto, por ejemplo, para una matriz 3×3, entonces el objetivo siempre del método es ir consiguiendo hacer 0 los elementos por debajo de la diagonal, ¿no? Entonces esta sería la matriz. Entonces se busca en primer lugar el elemento más grande en valor absoluto fuera de la diagonal, que en este caso sería el 2. Entonces, como queremos hacer esta posición 0, pues tenemos que poner una matriz de rotación donde el seno esté en la misma posición que el elemento que queremos hacer 0. Entonces eso nos da lugar a esta matriz de rotación. Aquí ponemos la misma matriz pero su traspuesta. El ángulo que tenemos que coger es como antes el que cumple esto que está aquí, 2 veces A02, el elemento que queremos hacer 0, partido por la diferencia de las diagonales, que en este caso, pues, como el A02 es 2, pues quedaría 4, y como A22 menos A00 es 5 menos 1, también es 4, nos queda 1. Entonces, la tangente de 1 es pi cuarto, el arco tangente de 1 es pi cuarto, y como es 2 veces, pues nos queda pi octavo. Entonces, esta va a ser la primera matriz R que hemos calculado, y si hacemos la operación completa de R traspuesta por A por R, nos sale esta matriz que está aquí, donde efectivamente el elemento ha desaparecido, el elemento 2, y se ha convertido en 0. Y vemos que el resto de elementos fuera de la diagonal pues cambian, ¿no? Hacemos una segunda iteración, pues de nuevo buscamos el elemento más grande en valor absoluto fuera de la diagonal, en este caso sería este que está aquí. Hacemos la misma operación, como yo quiero que esto sea 0, pues el seno lo coloco en el mismo sitio que el elemento que quiero hacer 0, construyo la matriz
de rotación. De nuevo, aplico que el ángulo que tengo que aplicar es el que cumple, que tangente de alfa es igual a 2 veces lo que quiero hacer 0, es decir, 2 veces por menos 1,3, partido la diferencia de las diagonales, que serían 5,82 y 2. Entonces esto nos da este valor. Si calculamos el alfa utilizando el arco tangente para resolver esta ecuación, me sale que alfa es igual a menos 0,3. Bien, entonces si aplicamos la operación de R por la matriz que nos ha quedado por R traspuesta, pues nos sale que efectivamente hemos convertido en 0 el elemento que queríamos hacer 0. Pero hay una cosa desagradable que sucede, y es que este elemento, que era el que la primera vez convertimos a 0, ahora se ha convertido en distinto de 0, ¿no? Con lo cual lo que va sucediendo es que cada vez que hacemos 0,1, eso puede afectar a todos los demás, y los que antes habíamos conseguido hacer 0 se vuelven distintos de 0. Lo que va sucediendo es que aunque se vuelvan distintos de 0, cada vez van a ser más pequeños, de tal manera que globalmente, si siempre vamos haciendo 0 el más grande, pues vamos consiguiendo que la parte diagonal de la matriz tenga cada vez más peso y la parte no diagonal de la matriz sea cada vez más pequeña, con lo cual, cuando consigamos que el máximo de los elementos fuera de la diagonal sea menor que un cierto umbral en valor absoluto, pues ya podemos considerar que la matriz que nos ha quedado es diagonal, ¿no? Es decir, que según vamos haciendo iteraciones de este proceso, pues vamos a ir multiplicando la matriz A por diversas matrices de rotación y por sus traspuestas o inversas por el otro lado, ¿no? Entonces, en el algoritmo nosotros tenemos que seguir la pista a esta matriz R, que es la que nos va al final determinar los autovectores por columna. De tal manera que una vez que yo tengo la matriz R y la matriz nueva calculada haciendo todo esto, pues en la diagonal de esta matriz tendré los autovalores y en los vectores columnas de la matriz R tendré los autovectores. Es decir, que en cada iteración lo primero que tengo que hacer es buscar el elemento fuera de la diagonal mayor en valor absoluto, calcular el ángulo que tengo que aplicar de rotación utilizando esa fórmula, tener en cuenta que la matriz que tengo que utilizar de rotación es esta, donde esta posición corresponde a la posición del elemento que quiero hacer 0, que sería la posición PQ. Y al hacer la operación de R traspuesta por A por R, pues tendré una nueva versión de la matriz. Y además tengo que ir guardando el resultado de ir multiplicando la matriz R anterior, pues por esa nueva matriz R que ha aparecido, ¿no? Es decir, que el algoritmo queda de la siguiente manera. Inicializamos la matriz R la identidad y la vamos luego a ir multiplicando por las matrices de rotación que vayan apareciendo. Entonces hacemos un procedimiento iterativo donde lo primero que hacemos es calcular fuera de la diagonal cuál es el elemento más grande en valor absoluto, y ese va a ser el APQ. Si ese elemento en valor absoluto es menor que una tolerancia, pues entonces el algoritmo termina correctamente y ya consideramos que la matriz es diagonal. Si todos los elementos de fuera de diagonal están por debajo de TOL, los autovalores están en la diagonal de la nueva matriz A que ha quedado después de ir haciendo esas operaciones, y los autovectores serán los vectores columnas de la matriz R. Si no es así, pues calculamos el alfa utilizando esta expresión, construimos la matriz R alfa, actualizamos la matriz R de esta manera y actualizamos A haciendo la operación de R alfa traspuesta por A por R alfa. De esta manera, al final del proceso iterativo, pues como digo, tendremos, si todo va bien,
en la diagonal de A los autovalores y y en los vectores columnas de R los autovectores. Entonces, cosas importantes que hemos visto en este vídeo es que este método de Jacobi, al contrario que los precedentes, permite calcular todos los autovalores y autovectores de una matriz, pero la matriz tiene que ser simétrica. No sirve para cualquier matriz, ¿no? Y la estrategia que sigue es ir convirtiendo la matriz A en una matriz diagonal, sin que cambien los autovalores. Para eso lo que hace es ir multiplicando por matrices R por la derecha y por sus traspuestas o inversas por la izquierda. Y esta matriz, esta multiplicación concatenada de R es lo que nos va a dar la matriz de autovectores, donde cada autovector es una columna de la matriz final. Y el resultado de ir haciendo esas operaciones me va a dar una matriz diagonal A', que va a contener en la diagonal los autovalores. Entonces, como digo, este método es más potente que el método de la potencia, en el sentido de que calcula todos los autovalores y todos los autovectores, pero tiene la limitación de que no sirve para cualquier matriz, tiene que ser matrices simétricas.